Buenas noches, entonces, señores estudiantes. Vamos a comenzar con la clase programada para esta noche, viernes 4 de junio de 2021. Vamos a retomar la práctica que habíamos iniciado la clase del día viernes pasado. Estábamos viendo el caso de la empresa comercial Carrefour SRL, en el cual nos propone un balance de apertura, una serie de 4 transacciones para que podamos analizar y estudiar el tema de los bienes inventarios. Sí, eso es lo que estamos viendo. Entiendo yo, compra de mercaderías, alquileres, compra de estante, venta de mercaderías y un inventario inicial para estudiar el caso. No sé si lo proponemos acá, no lo estamos proponiendo, pero estamos definiendo entre el grupo, estamos definiendo que vamos a utilizar el método de control perpetuo, el método de registro por cuentas desdobladas y el método de evaluación promedios móviles. ¿Sí? Entonces, hemos registrado con ustedes el balance de apertura, hemos efectuado el registro contable de los aportes que realizan los socios y la constitución del capital social. Luego estábamos registrando, entiendo yo, el asiento de contabilidad número 2, en el cual estamos proponiendo la compra de mercaderías, ¿no? Si hay algo que estoy dejando suelto, quiero que ustedes me lo digan, por favor, para que no dejemos nada al aire. Sí, acá estábamos elaborándonos el CARDEX. Este es nuestro CARDEX de control físico valorado. Es el instrumento que utilizamos para poder reportar o poder registrar más bien el movimiento de nuestro inventario cuando estamos utilizando el método de control el método de control perpetuo en todo caso, ¿no es verdad? Entonces vamos a comenzar o vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo. Acá estábamos haciendo el análisis de la propuesta. Estamos comprando 200 televisores. Cada televisor tiene un precio unitario, eso es lo que estamos identificando, ¿no? La diferencia entre costo y precio. Tenemos que identificar nosotros qué precio es el valor facturado. En cambio, el costo es el valor neto el valor de la mercadería, el valor neto de la mercadería. ¿No es verdad? Entonces acá tenemos el precio unitario, determinamos un total, el total de la factura es el total facturado, ¿no? Y del total facturado hemos identificado que se ha realizado un pago de 180,000 bolivianos y entendiendo, si existe algo suelto, quiero que me lo digan, por favor, porque recuerdo que en la anterior reunión estábamos como que analizando el tema de la bancarización, y esto no se los digo como un tema un tema para generar una disconformidad en ustedes, sino únicamente en el entendido de que es necesario que valoremos el tema de la bancarización por las consecuencias que conlleva el hecho de no bancarizar, ¿sí? Cuando tú compras, perdón, cuando tú compras, ¿cuáles son los efectos de no bancarizar? Y cuando tú vendes, ¿cuáles son los efectos de no bancarizar? ¿No? La resolución 11 de 2015, la resolución normativa de directorio 11 de 2015, nos habla respecto de estas consecuencias que conlleva el hecho de no bancarizar y que no son nada agradables, la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos reportando una compra, porque ahí estamos reportando una compra de mercadería por un total o por un importe mayor a 50,000, entonces es obligatorio la bancarización. Y en algún momento les comentaba de que, por ejemplo, tenemos una deuda de 50,000 bolivianos. Yo tengo en mi cuenta corriente 49,999 bolivianos, elaboro mi cheque y le pago a mi proveedor, pero le debo un boliviano. Voy a su oficina y le dejo, aquí está un boliviano, le debía un boliviano. Lamentablemente se rompe la bancarización porque tenemos que respaldar el 100% de la transacción que se ha generado a través de esta compra, sea en efectivo, sea a crédito, sea a través de pagos parciales, el 100% tiene que estar respaldado con documento bancario, ¿sí? Con un documento fehaciente, como dice la norma, ¿no es verdad? Entonces, para evitar cualquier tipo de situaciones que se vengan con el tema bancarización, mejor, inclusive, importes menores, como les comentaba el anterior viernes, ahora que recuerdo, importes menores también es recomendable registrar o más bien respaldar la transacción a través de un cheque.
¿No es verdad? ¿Por qué? Porque de repente, como en algún momento les decía, tenemos una factura de 20.000 bolivianos. 20.000 obviamente es menor, es un importe menor a 50.000. La norma nos dice por importes iguales o mayores a 50.000. 20.000 es un importe menor, ¿no es verdad? Y entonces no emito el cheque, no efectúo pagos en cuenta, voy, agarro mis 20.000 bolivianos contando y le entrego a mi cliente o a mi proveedor, perdón, ¿no es verdad? Y en algún momento va a surgir un proceso de control, un proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria y nos van a pedir documentos de respaldo de esa transacción. Y siempre te van a pedir documento fehaciente de pago. No estás diciendo, mostrame el documento bancario con el que has pagado. Te están pidiendo documento fehaciente de que evidentemente se ha ejecutado esa transacción. Entonces ahí surge la problemática y pues por eso es recomendable respaldar en lo más posible las operaciones a través de una transferencia, de un movimiento, de una cuenta de ahorro, una cuenta corriente de la empresa, para que evitemos cualquier tipo de situación sujeta a observación en un futuro. Ya, entonces acá tenemos ese análisis, como es al contado 180.000, la diferencia a crédito 262.000, tomando en cuenta que tenemos un recargo, ¿no es verdad? Acá tenemos un recargo en venta y cuando nosotros estamos efectuando el método o estamos utilizando el método de registro por cuentas desdobladas, el tema del recargo y el descuento va inmerso en el tema de la administración de la mercadería. ¿No es verdad? En este momento, en esta transacción, como les decía en algún momento, el tema del recargo no va a afectar de sobremanera a la determinación del impuesto al valor agregado porque es crédito fiscal IVA para el recargo y para el valor del importe de la transacción. ¿No es verdad? En cambio, si tuviéramos un descuento en compras, ahí surgiría la necesidad de determinar un débito fiscal, porque indirectamente ese descuento en compras representa un ingreso para la empresa. Y ese ingreso va a determinar un débito fiscal IVA, ¿no? Entonces, en este entendido, lo que vamos a hacer es registrar de la siguiente manera. Almacén de mercaderías. ¿Cuál es el costo de la mercadería que está ingresando a nuestro almacén? Hemos elaborado nuestro CARDEX y acá nosotros hemos determinado que el importe total de la mercadería que está ingresando al almacén es por 389.098,80. Entonces, en el libro diario, en el ingreso al almacén, vamos a registrar esto mismo. Existe coherencia, ¿no es verdad? Tiene que haber un respaldo entre lo que tenemos en el CARDEX respecto a lo que tenemos en la contabilidad. O sea, al almacén de mercaderías, no te olvides que ingresa al almacén a valor de costo desde la compra hasta que la mercadería ingresa a nuestro almacén. Esto principalmente cuando compramos la mercadería, vamos a recoger nuestra mercadería desde el almacén de nuestro proveedor, pagamos el transporte, carguío o descarguío. Si es muy necesario un seguro, contratamos un seguro para que se resguarde el traslado de nuestra mercadería y nuestra mercadería llegue íntegra a nuestro almacén. Todos esos costos incurridos en todo esta actividad tiene que ir inmerso en el costo de la mercadería que está ingresando al almacén. ¿No es verdad? Entonces acá nosotros tenemos la determinación del crédito fiscal, vamos a tener el total facturado. Este es el total facturado. Entonces acá si tú quieres podemos decir IVA. Y acá podemos hablar del 87% como un recurso para poder respaldar los cálculos que estamos haciendo. No te olvides que vos eres el que está realizando estos cálculos y tú tienes que saber de dónde estás sacando la información para posteriormente trasladarla a tu registro contable. Entonces, del importe total de la factura, bueno, en realidad el total de la factura va a venir con el recargo más, ¿no es verdad? Entonces, del importe de la transacción, el 13% es crédito fiscal, y también el 13% de lo que es el importe del recargo. Vamos a hacer conejitos para que no tengamos dificultad en el tema de nuestro registro contable. Ahí está. Entonces, nuestro impuesto al valor agregado va a ser 58.000.
en nuestro registro contable, el crédito fiscal va a ser los 58.052,64. El importe al contado está siendo pagado 180.000 bolivianos. 180.000 bolivianos que estamos pagando. Y el importe transado como cuentas por pagar va a ser el importe que le debo más el importe que corresponde al recargo. Yo le debo 267.240 bolivianos a mi proveedor y con esto tendríamos que tener la transacción registrada. Vamos a sacar una sumatoria. No se olviden que es importante que el debe y el haber nos cuadre en todas las transacciones. Aquí hay una diferencia. Ahora vamos a determinar, vamos a ir a ver por qué se está dando esta diferencia. Son 88 bolivianos la diferencia. A ver, ¿quién me ayuda a determinar esta diferencia? ¿De dónde está determinando esto? Ah, es que esto es el 87% nada más del recargo. El recargo tiene que ser determinado de este importe. Ahí está. Ahora sí, 58.141,20 sería nuestro IVA. Y con eso tenemos la transacción correcta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Sí, Lice. Listo. Entonces, Sí, Lice. ¿qué nos va a decir la glosa? A ver, ¿quién me ayuda? Registro por la compra de mercadería, Lice. Muy bien, de mercaderías. Podemos utilizar algún documento de respaldo, pero parece que no tenemos en la transacción, ¿no? A ver. Según factura. ¿Tenemos el número de la factura? No tenemos. Del 22 de julio, ya tenemos en la fecha. Ya, está bien así. Registro por la compra de mercaderías. Listo. Ahí está. Entonces, así estamos registrando el importe de nuestra compra. ¿Tenemos alguna dificultad para el asiento número 2? Ayúdenme, por favor. Tenemos una situación similar en nuestro registro contable de la propuesta que tenemos para la práctica. Lo que quiero comentarles respecto a la práctica, mientras ustedes van resolviendo este punto número 5, les voy a dar 3 minutitos para que ustedes inicien a resolver y luego los revisamos conmigo. En la práctica que les estoy proponiendo, por favor, vayan tomando en cuenta valores considerables, ¿sí? Un movimiento considerable para poder también tomar en cuenta el tema del movimiento que vamos a incurrir y también los gastos fijos en los que tenemos que cubrir, ¿no es verdad? Porque si ustedes recuerdan, acá nosotros hemos tenido que ya haber definido el tema, por ejemplo, al 31 de enero, nosotros tenemos que elaborar nuestra planilla de sueldos y salarios, ¿no es verdad? Entonces, nosotros ya hemos tenido que haber definido el tema del número de trabajadores, el cargo que desempeñan, el importe de su haber básico, y les había pedido que ustedes ya vayan definiendo que por lo menos uno de ellos gane más de 10.000, más de 13.000 si ustedes quieren, mejor si solamente más de 10.000, menos de 13.000, depende de ustedes finalmente, en el entendido de que quisiera que se determine un importe a favor del fisco para poder también utilizar el formulario el 608 para el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, eso sería, si ustedes quieren, el caso que me gustaría que ustedes vayan resolviendo, ¿no? Entonces, en el tema de las ventas, se han dado cuenta, miren, en el punto número 3, por ejemplo, les digo que la cantidad y el precio unitario depende de tu criterio, ¿no? No vas a comprar, se compró 50 calaminas a un costo de 150 cada uno, ¿no es verdad? Me gustaría que si estás vendiendo calaminas, compres un valor considerable, 500 calaminas, unas 1.000, no sé, unas 2.000 calaminas, no sé, depende de que se considere un movimiento interesante que provoque de que tu planilla de sueldos y salarios quede cubierta con el pago, ¿no es verdad? Y luego acá te estoy proponiendo prácticamente lo mismo, te estoy diciendo que el 26 de enero estás vendiendo, también la cantidad y el precio unitario de venta, tú lo vas a definir, el tema del porcentaje, el porcentaje de utilidad y todo esto. Si estás comprando una calamina en 100 bolivianos,
no lo vas a vender en 105 bolivianos, ¿no es verdad? Si estás comprando en 100, véndelo en 250. La cosa es que produzcas un movimiento interesante en la empresa que provoque que puedas cubrir, ya les he dicho, sus costos fijos, el tema de salarios, el tema de los alquileres y todo esto. ¿Ya? Entonces, no importa si ganas millones, lo importante es que vos vayas ejercitándote. No se olviden que ya tienen 4 semanas, así que no lo tomen a la ligera, jóvenes. Vayan resolviendo, que las personas que no terminen de resolver este caso práctico con la presentación de estados financieros no van a aprobar el segundo bimestre. Ya esto está quedando grabado por si acaso, que quede constancia. ¿Ya? Vamos al segundo caso, entonces, jóvenes, lo que les estaba planteando, fíjense, acá decimos, nadie está comentando nada, yo estoy hablando solo. ¿Cómo les ha ido en la solución de este caso? Muy bien, esa es la palabra, eso es la voz. Entonces vamos a trabajar en simultáneo entonces conmigo. Acá estamos identificando entonces los gastos, ¿no es verdad? Tenemos gastos por alquileres, tenemos gastos por energía eléctrica, y a ver si estoy tomando en cuenta esto, sí. Quiero que tomemos en cuenta el tema de que la energía eléctrica, si bien dentro de la factura de ELFIC nosotros pagamos las tasas municipales, Del día 0, es decir, donde se produce el contagio, hasta el día 5 es el periodo de incubación. No hay síntomas. La PCR es negativa. No hay suficiente carga viral para que dé positiva. Pero el paciente sí contagia. Este periodo es imposible de saber quién está incubando, más que creer y que cada operario sea responsable de los contactos con los que tiene. A partir del día 5 al día 10 sube la carga viral hasta su pico máximo. Sí, dice. Ahí estás, he sido yo, sí tienen toda la razón, no eran ustedes, era yo. Ya se paró, pero disculpen por favor. El tema de la energía eléctrica y el caso de las tasas municipales, si bien en la factura de ELFEC viene el pago de las tasas municipales, el tributo, ¿no? Los tributos de tasas municipales, es importante que bajo el criterio suyo, ¿no? Obviamente, ¿no? Ustedes vean si lo van a tomar como gasto por energía eléctrica o lo van a separar como tasa municipal. No se olviden que los tributos efectivamente pagados son deducibles para efectos del impuesto sobre las utilidades de las empresas y no están sujetas a deducción de impuestos, ¿no? Entonces, en este entendido, yo les recomiendo, no les impongo, les recomiendo que tomen por separado el tema de tasas municipales. ¿Ya? Eso nada más. Luego tenemos alumbrado público, compra de materiales, dice materias de construcción, material debe ser, ¿no? ¿Qué chakra soy? Material de construcción, sin factura y el pago al albañil, ¿no? Entonces acá tenemos material de construcción y tenemos también servicio construcción. Estos dos, miren, fíjense, vamos a tener retenciones. En primera instancia, alquileres. Vamos a decir acá, y este es un cálculo bien interesante que les voy a proponer, no les voy a imponer, sino les voy a decir que acá vamos a registrar el importe pagado, el pago, el impuesto al valor, el gasto, si ustedes quieren. Acá vamos a tener el gasto, acá vamos a tener el impuesto al valor agregado, y vamos a tener las retenciones IT y las retenciones IUE. ¿No? ¿Alguna dificultad respecto de las retenciones? ¿Alguien que no domine el tema de retenciones? Nadie. Entonces comenzamos. Fíjense, estamos pagando por alquileres 150 bolivianos, y 150 dólares, y el tipo de cambio está al oficial 6.96. Ahí tenemos entonces el importe total del pago de los alquileres. ¿Sí? Luego tenemos en el caso se paga por energía eléctrica 350 bolivianos, de los cuales tasa de aseo, la tasa municipal, va a ser 16,20 más 14,50, 30,70. Entonces, energía eléctrica va a ser 350, que es el importe que he pagado, menos la tasa municipal, porque la tasa municipal no está sujeto a determinación del crédito fiscal IVA. Entonces, el gasto por energía eléctrica
va a ser el 87% de 319,30. Material de construcción, ¿cuánto estamos pagando? Ahora, aquí entra una situación en la que la empresa define si soporta el gasto o efectúa la retención, ¿no es verdad? Yo les sugiero que hagamos lo segundo. Es más saludable, más racional, pero obviamente está a un lado de la norma, ¿no es verdad? Porque la norma me dice, a ver, vendeme 50 calaminas y emitime factura. Ya sabes que yo no tengo factura, todavía no tengo el registro tributario, soy una persona, bueno, en cuestiones seguramente de material de construcción no ingresa al análisis, pero estamos comprando de repente no sé, algo estamos comprando pero sin factura, material, sí, permítame cambiar, no tomaremos en cuenta material de construcción porque no entraría al contexto. Pongan por favor en lugar de material de construcción, pongamos compra de refrigerio para el personal. Eso sí es más racional. Refrigerio para el personal. Sí, porque el tema de material de construcción no entraría al contexto de la venta sin factura. Tendríamos una observación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, porque no podemos tampoco comprar a una persona natural, por más que sea persona natural, y no tengamos el respaldo de una nota fiscal. Sí, en cambio, en el refrigerio sí estaba pasando una señora por la calle y le hemos comprado empanadas, sus mogonchinchis y no nos ha emitido factura, por lo tanto corresponde, a menos que pertenezca al régimen tributario simplificado, cosa que no creo que sea así, no nos va a emitir factura, ¿no? Entonces tenemos acá el refrigerio para el personal, 1.500, y esto se trata de la compra de bienes sin factura. Y yo les sugiero que tomemos en cuenta estos 1.500 como el importe que va a ser el pago. Yo le voy a pagar los 1.500. 1.500, perdón. 1.500, ¿no? Sí, 1.500. Y también tengo el pago de 2.000 bolivianos al albañil por arreglo del domicilio fiscal sin factura. Esto también puede ser. Vamos a pagarle al constructor 2.000 bolivianos y obviamente el constructor no nos va a emitir factura. Vos puedes retenerle directamente o soportar el gasto. Esas son dos situaciones que tú tienes que definir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del pago de alquileres, tú sabes que el 87% es el gasto. Por lo tanto, el 13% va a ser el impuesto al valor agregado. Lo mismo sucede en el tema de la energía eléctrica. El 87% es gasto y el 13% es el IVA. Ahora, en las tasas municipales, según nuestro código tributario, no podemos pagar tributos sobre lo que ya es un tributo, ¿no? La doble tributación. Entonces, acá tenemos que el gasto va a ser los 30,70 y no tiene ni IVA ni tiene retenciones, ¿no es verdad? En el tema del material bueno, en este caso no es material de construcción, sino es refrigerio. El tema del refrigerio ya tenemos que entenderlo como la compra de un bien y esa compra de un bien representa al 82%. Si el gasto va a ser el 82%, no, miento. El pago va a ser el 82% y vamos a retener el 3% de IT y el 5% de IUE. Entonces, si los 1.500 representa el 92%, ¿cuánto es el 8%? ¿No? Entonces, por 8 dividido entre 92, ¿no? Entonces, no al revés. Acá tengo que determinar el 100%, ¿no? Entonces, el gasto para mí va a ser 1.630,43, de donde el 3% representa a las retenciones IT y el 5% representa a las retenciones IUE. Ahí tenemos entonces la determinación de la retención, el importe que estamos considerando como gasto y el tema del importe pagado. Lo mismo sucede con el material de construcción, pero ya este es un servicio. No, esto no es material de construcción, perdón, por el servicio de construcción. Servicio de construcción, ¿no? En este caso, vamos a decir que 1 menos
15.5, estaríamos hablando de que los 2.000 bolivianos representan el 84.5%. ¿Cuánto es el 100%? Dividido entre 84.5, tenemos 2.366,86, de donde el 3% representa a las retenciones para el IT y el 12.5% representa a las retenciones IUE. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Dicen le ha puesto Sí, Lice. 125. ¿Qué le he puesto? 125, no 12.5. Pero es que 0.125, pues. Ah, sí, está bien, perdón, Lice, he visto mal. He visto mal. Ahí está entonces. Hasta ahí tenemos los valores y con esta información elaboramos nuestro registro contable. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener que cerrar ahí. La noche pasa volando. La noche se nos va rapidito. Y lamentablemente, fíjense, estimo yo que estamos haciendo un buen análisis. 5 de agosto del 2000. Alto. No, está bien. 5 de agosto de 2019, perdón. Nuestro NIT termina en dígito 7. Tenemos que tomar en cuenta la presentación y pago de formularios y qué efecto tiene esa fecha para la elaboración de un asiento contable. Ya entonces hasta aquí estamos ok. Corresponde nomás el registro del 5 de agosto. El 5 de agosto del 2019. Asiento de diario número 3, en todo caso 3, donde vamos a registrar entonces los gastos, ¿no? Tenemos qué gastos: alquileres, energía eléctrica, tasas municipales, refrigerio y servicio de construcción, ¿no? Entonces tenemos acá alquileres, energía eléctrica, tasas municipales, tenemos refrigerio y tenemos el tema de mantenimiento edificios, ¿no? Ahí está, entonces tenemos estos valores y trasladamos los gastos, ¿no? Todo lo que esté en el gasto vamos a llevar ahí. 908,28, energía eléctrica, en definitiva todos estos directamente. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ahí está. Acá necesitamos el crédito fiscal IVA, necesitamos el importe de pago, recomendación siempre, ¿no? Aunque sea por 4.000 bolivianos que estás pagando, si elaboras un cheque y pagas todo en uno, puede ser. O también, si existe efectivo, ¿cuánto tenemos en caja? En caja teníamos 20.000 bolivianos y estamos pagando 4.000, podemos pagar con caja. ¿Qué sugieren? Con caja. Ya, con caja, bueno, segunda boquita, caja. Caja Moneda Nacional había sido, ¿no? El nombre de la cuenta, ahí está. Y vamos a tener, yo les sugiero que tengamos las cuentas por separado. Hay algunos que dicen retenciones fiscales por pagar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la retención IT y la retención IUS se pagan en el mismo formulario? ¿Las retenciones IT y las retenciones IUS se pagan en el mismo formulario? No dice. Entonces, por recomendación, o por recomendación mía, obviamente, prefiero que registremos así, porque de repente un día tú puedes presentar y pagar el IT y el IUE lo puedes pagar otro día, siempre que esté antes del vencimiento, por si acaso, ¿no? Entonces, acá tenemos el crédito fiscal IVA. En nuestro cálculo tenemos el crédito fiscal IVA 177,23. Tenemos el retenciones IT 119, parece que es el IT, sí. Retenciones IUE 377. Y el importe pagado, acá tenemos el importe pagado, 4.800. Sacamos sumatoria. Bueno, en definitiva esto podemos verificarlo acá directamente, ¿no?
Vemos que la sumatoria está abarcando a toda nuestra operación. Se cumple el principio de la partida doble, entonces tenemos este asiento correctamente elaborado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Estoy corriendo un poquito, Sí. pero entiendo yo que esto ustedes ya lo dominan, ¿no? ¿O tenemos alguna dificultad? ¿Qué decimos en la glosa entonces? Registro por Los gastos, dice. registro por los gastos del mes. ¿Ya? Está bien. Registro por los gastos del mes. Guardamos y quedamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?